Esa noche, la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas del restaurante de carretera, aislando el pequeño establecimiento del resto del mundo. Ava estaba sentada allí, encorvada, agarrando su teléfono como si fuera una granada a punto de explotar. Al otro lado de la línea, la voz del abogado de su exmarido sonaba fría como el hielo. Cada palabra clavaba un tachón en el ataúd de su esperanza. Tiene exactamente 14 horas, señora Sinclair. Sin casa, sin marido, sin hija. Fin de la historia. La llamada terminó con un seco clic. Ava bajó lentamente el teléfono. Sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Miró hacia el oscuro aparcamiento donde su viejo Honda estaba bajo la lluvia torrencial. El asiento trasero estaba lleno de mantas y almohadas. Ese era su hogar. Ese era el futuro que podía ofrecer a su hija. El dolor era demasiado agudo para contenerlo. Ava no gritó de rabia, se derrumbó, apoyó la frente contra la fría encimera de Mika y comenzó a llorar. Sollozos convulsivos y dolorosos que le sacudían los hombros. Entre jadeos entrecortados, dejó escapar las palabras que se le habían atascado en la garganta, lo suficientemente alto como para que el universo escuchara su súplica. Dios mío, necesito un milagro. Necesito un marido en una casa para mañana. O voy a perder a mi pequeña. El milagro de Eva estaba sentado a 3 mesas de distancia, pero ella aún no lo sabía. Y si hubiera sabido quién era realmente ese hombre, quizá habría salido corriendo hacia la tormenta en lugar de quedarse. ¿Crees que a veces los ángeles de la guarda tienen rostro de demonio? Dale me gusta y suscríbete ahora. Prepara tus pañuelos, porque lo que este peligroso desconocido está a punto de hacer destrozará todo lo que creías saber sobre el amor. Mira hasta el final para ver el giro inesperado en la sala del tribunal que te dejará sin aliento. Silver Spoon estaba tranquilo esa noche, con solo unas pocas figuras dispersas flotando en el pálido resplandor amarillo. En la mesa número 4, Damen Castellano se sentó frente a su pequeña, Sophie. Sus ojos grises barrían ocasionalmente la sala, como siempre hacían. Un hábito tan arraigado que parecía parte de su memoria genética. Era el tipo de hombre al que la luz parecía evitar, al que las sombras se aferraban, envolviendo los ángulos afilados de su rostro, como si la oscuridad fuera el único lugar al que realmente pertenecía. Una leve cicatriz en la ceja izquierda contaba historias de noches que la gente corriente nunca querría conocer. Llevaba un costoso traje negro, con las mangas remangadas para mostrar sus fuertes antebrazos, y con sus largos dedos cortaba la carne del plato de Sophie en trozos pequeños, del tamaño adecuado para la boca de una niña. Marcus Chen, su guardaespaldas, estaba sentado en la mesa de al lado, con la espalda recta y los ojos fijos en la puerta y las ventanas. Para cualquiera que los observara, no eran más que un padre dando de cenar a su hija. Nadie sabía que este hombre controlaba un imperio clandestino que se extendía desde Chicago hasta la costa este, que un simple gesto suyo podía hacer desaparecer a una persona sin dejar rastro. Sophie, de 5 años, con el pelo negro y brillante como el de su padre, estaba ocupada apilando patatas fritas en forma de castillo en su plato. No sabía quién era su padre más allá de la puerta de su casa. Para Sophie, Damien era simplemente el hombre que siempre llegaba a casa a tiempo para cenar. El hombre que le contaba cuentos de hadas todas las noches, aunque su voz era grave y áspera, como si nunca hubiera estado destinada a una tarea tan delicada. Damen observaba a su hija construir su castillo de patatas fritas cuando un grito atravesó el aire desde la barra. Levantó la cabeza y entrecerró sus ojos grises. Una joven se había desplomado sobre la encimera, con los hombros temblando en oleadas. Su llanto ahogado y entrecortado llenaba el vacío restaurante como una campana destinada a convocar a los muertos. Entonces oyó las palabras, palabras que ella susurró lo suficientemente alto como para que el universo las oyera, y lo suficientemente alto como para llegar a la mesa número 4. Un milagro, un marido y un hogar antes de mañana. Si no, perdería a su hija. Damen sintió como si una mano invisible le hubiera agarrado el pecho y lo apretara. Miró a Sophie, que distraídamente lamía las migas de sal de sus dedos, sin ser consciente en absoluto de lo brutal que podía ser el mundo de los adultos. Imaginó la agonía de ser separado de su hija, de que alguien le arrancara a Sophie de los brazos, y ese pensamiento le atravesó como una navaja retorciéndose en sus costillas. 2 años antes, Isabela había muerto, su esposa,
la única mujer que había hecho latir su corazón helado por algo más que el miedo y la ira. Un accidente de coche. O al menos eso fue lo que la policía escribió en su informe. Damien sabía que la verdad era otra. Una verdad por la que había pagado con la sangre de los responsables. Pero por mucho que pudiera destruir todo un imperio del Hampa, no podía traer de vuelta a Isabela. No podía borrar las noches. Sophie lloraba por su madre mientras dormía. No podía llenar el vacío de una cama que era demasiado grande para una sola persona. Desde entonces, había criado a su hija solo. Damen Castellano, el hombre que hacía temblar a todo el mundo del Hampa del Noreste, aprendió a trenzar el pelo de su hija con los dedos que una vez habían apretado el gatillo de una pistola. Memorizó el nombre de todas las princesas de Disney. Sabía que a Sophie le gustaba tomar leche caliente antes de acostarse y que le daba miedo la oscuridad, por lo que siempre necesitaba la lamparita con forma de estrella. Pensaba que se había acostumbrado a la soledad, que había aceptado que el resto de su vida sería solo él y Sophie, pero el llanto de aquella mujer lo atraía hacia ella como una cuerda invisible. El instinto protector, que había dormido desde el día en que Isabela murió, se despertó de repente con un rugido sordo y furioso. No era el instinto de un depredador, sino el instinto de un padre. Damen dejó el cuchillo y el tenedor y se limpió las manos con la servilleta. Lenta y deliberadamente, Marcus levantó una ceja desde la mesa contigua. Sus dedos tocaron ligeramente el borde de la chaqueta de su traje, donde ocultaba la pistola. Damen negó ligeramente con la cabeza. No necesitaba armas para esto. Se levantó y le habló a Sophie con la voz suave que solo ella había oído jamás. Quédate aquí con el tío Marcus y termina tus patatas fritas. Papá volverá enseguida. Sophie levantó la vista y lo miró con sus grandes ojos. ¿Puedo tomar más helado? Damian casi sonrió. Sí, pero no se lo digas a la señora Chen cuando lleguemos a casa. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la barra con paso firme. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía por qué los gritos de una desconocida lo empujaban hacia adelante, como si no tuviera otra opción. Pero había una cosa que tenía clara. Esa noche no podía quedarse quieto y ver cómo una madre perdía a su hijo. No cuando tenía el poder de cambiarlo. Los pasos de Damen se detuvieron justo al lado de Eva. Ella no se dio cuenta de su presencia. Aún sumida en el profundo abismo de su desesperación, con la frente apoyada en el mostrador helado, Damen se quedó allí un momento, observando cómo sus estrechos hombros temblaban con cada sollozo. Entonces sacó su cartera, tomó un billete de $100 y lo dejó suavemente junto a su mano. El leve sonido del papel al tocar la encimera hizo que Eva se estremeciera. Levantó la cabeza, con los ojos azules hinchados y enrojecidos por el llanto, y miró el dinero antes de deslizar la vista hacia el rostro del desconocido. «Deja de llorar», dijo Damien con voz baja y áspera, como piedras rozándose entre sí. Ninguna madre debería llorar así. Eva parpadeó, tratando de recomponerse. Se secó rápidamente la cara con el dorso de la mano, avergonzada de que un desconocido hubiera sido testigo del momento más débil de su vida. Miró el billete y se lo devolvió a Damien. «Lo siento, me voy. No quería molestar a nadie». Su voz era id. Damien no tocó el dinero, tampoco dio un paso atrás. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola con una expresión que Eva no supo descifrar. No era lástima, ni curiosidad, sino algo más profundo, algo que parecía comprensión. «Esto no es caridad», dijo lentamente, con la misma voz baja, como si no quisiera que nadie más lo oyera. «He oído lo que has dicho. Necesitas una casa y una familia que mostrarle mañana al juez. ¿Es eso cierto?» Eva se puso rígida. Su instinto defensivo se activó de inmediato, como un muro invisible. Se apretó el viejo bolso contra el pecho, como si fuera el único escudo que le quedaba entre ella y el mundo. «Eso no es asunto tuyo», espetó, con una voz más aguda de lo que pretendía. «No te conozco, no sé quién eres y no necesito la ayuda de nadie». Dijo las palabras, pero incluso ella podía sentir lo vacías que eran. Necesitaba ayuda. Estaba tan desesperada que habría suplicado al universo un milagro. Pero la vida le había enseñado que nada era gratis, y menos aún de hombres desconocidos. En mitad de la noche, Damen estaba a punto de hablar cuando se oyó un fuerte estruendo en la mesa número 4. Ambos se giraron. Sophie había tirado la botella de ketchup y el líquido rojo,
tan vivo como la sangre, se extendió por la mesa y goteó sobre su vestido rosa. Sophie se quedó allí sentada con los ojos muy abiertos, las manitas manchadas de ketchup y levantadas como en señal de rendición. «Papá, lo siento», dijo con voz temblorosa. «No fue mi intención». Damien miró el desastre y ocurrió algo increíble. Se echó a reír. No fue una gran carcajada, solo un suave sonido que se le escapó de la garganta, pero fue suficiente para que Marcus, en la mesa de al lado, se sobresaltara y levantara la vista. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había oído reír a su jefe? Damon volvió a mirar a Eva. Los restos de esa sonrisa aún se le escapaban por la comisura de los labios, suavizaban el peligro de su rostro, le hacían parecer casi normal, casi inofensivo, casi. «Mira», dijo, mirando a Sophie, sentada en medio de aquel caos rojo, «voy a hacerlo de todos modos, porque ningún niño merece ser separado de su madre. Pero si lo hacemos, ¿puedes ayudarme con ese desastre de ahí?» Eva miró a la niña y luego volvió a mirar al hombre. No entendía lo que estaba diciendo. «Tengo una mansión en Alpine, Nueva Jersey», continuó Damon, con la voz aún baja y tranquila, como si estuviera hablando del tiempo en lugar de hacer una oferta temeraria. 6 dormitorios, un patio vallado, una piscina, todo lo que un juez de familia quiere ver en un informe. Vivo solo con mi hija y sinceramente tenemos espacio más que suficiente. Puedo ayudarte con esta vista. Necesitas un marido y una dirección. Considera lo hecho. Eva estaba segura de que había oído mal, o tal vez estaba tan agotada que había empezado a alucinar. Parpadeó varias veces, como si eso fuera a despertarla. «¿Qué has dicho?» «Un trato justo». Damien se encogió de hombros. «Yo te doy un hogar y un nombre. Tú me ayudas a no perder la cabeza con todo este caos». Su mirada se desvió hacia Sophie y la mancha de ketchup que se extendía cada vez más. «Soy bueno para los negocios, pero soy un desastre a la hora de quitar manchas de ketchup de un vestido de princesa». Alba abrió la boca y luego la cerró de nuevo. No podía creer lo que estaba oyendo. Un desconocido, una casa, un matrimonio falso. Todo ello ofrecido en una cafetería de carretera cerca de medianoche por un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía. «¿Por qué?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué harías esto? No me conoces. Nadie hace nada gratis. No en este mundo». Damien se quedó en silencio por un momento. Miró a Sophie, que intentaba limpiarse las manos con servilletas, pero solo conseguía extender más el ketchup. Luego volvió a mirar a Eva. Sus ojos grises se encontraron con los azules empapados de lágrimas de ella, porque sé lo que se siente al estar a punto de perder lo más importante. Su voz se apagó, transmitiendo algo parecido a un viejo dolor, y porque ningún niño merece ser separado de su madre. Ningún niño merece crecer preguntándose por qué su madre ya no está allí. El silencio se extendió entre ellos. La lluvia seguía golpeando las ventanas. Las murmuradas disculpas de Sophie llegaban desde la mesa número 4. Una suave música sonaba en una vieja radio en la cocina, pero para Eva, todos esos sonidos se disolvieron. Solo existía la loca oferta del desconocido y las 14 horas que contaba en su cabeza como una bomba de relojería. Alba estudió al hombre que tenía delante, tratando de encontrar algún indicio de engaño, algún rastro de peligro, cualquier cosa que demostrara que se trataba de una trampa. Pero sus ojos grises solo reflejaban la pálida luz amarilla del restaurante, firmes, imperturbables, sin una pizca de duda. Había vivido lo suficiente en la oscuridad como para saber cuándo la gente mentía. Preston le había mentido miles de veces con una sonrisa perfecta y una mirada amable. Pero este hombre no sonreía, no intentaba ser encantador, no intentaba persuadirla para que confiara en él. Simplemente se quedaba allí de pie y esperaba, como si su decisión no le afectara en absoluto, tanto si aceptaba como si se marchaba. Esa misma indiferencia hizo que Eva le creyera más de lo que cualquier promesa dulce podría haberlo hecho. «¿Hablas en serio?», preguntó ella, con la voz aún temblorosa, pero ahora más firme. «Porque no puedo jugar con la vida de mi hija. Si esto es una broma cruel, si eres un pervertido o un asesino en serie, prefiero dormir en mi coche antes que ir contigo». Damen no pareció ofenderse. Más bien, la comisura de sus labios se levantó ligeramente, como si ella hubiera dicho algo que le hubiera impresionado. «Eres una buena madre, cuidadosa. Eso tiene valor». Metió la mano en la chaqueta de su traje, sacó la cartera y se la tendió.
Coge lo que necesites. El carné de conducir, las tarjetas de crédito, las fotos, la matrícula. Envíalo a quien quieras. Hazlo a tu manera. Eva cogió la cartera de cuero negro, la abrió y vio el carné de conducir. Damian Castellano, una dirección en Alpine, Nueva Jersey. Nacido en 1988, 36 años. Sacó su teléfono, fotografió el carné y luego le hizo una foto a la cara. Damon se quedó quieto mientras ella lo hacía. No apartó la mirada. No hizo ni una sola pregunta. Conduciré mi propio coche y te seguiré, dijo Ava, con un tono que sonaba más a una orden que a una sugerencia. Enviaré mi ubicación a mi hermana cada 30 minutos. Si dejo de enviarla, ella llamará a la policía inmediatamente. Y si haces algo que me haga sentir incómoda, me iré sin dar explicaciones. ¿Te parece razonable? Damian asintió. ¿Algo más? Ava dudó un segundo. Quiero saber si hay alguien más en la casa. Solo Sophie, yo y, a veces, la ama de llaves durante el día, respondió Damon sin dudar. Y Marcus, que estará en la casa de invitados, en la parte de atrás. Ava miró al hombre sentado en la mesa junto a la mesa número 4. Era corpulento y tenía unos ojos fríos y penetrantes fijos en ellos. ¿Quién es ese? El que se asegura de que Sophie y yo estemos a salvo. Damon dijo, no tienes que preocuparte por él. Ava no estaba segura de si debía creerlo, pero no tenía muchas opciones. Asintió brevemente con la cabeza, luego se dio la vuelta y salió, empujando la puerta de cristal hacia la cortina de lluvia que seguía cayendo sin piedad. Su viejo Honda Civic estaba aparcado en una esquina del aparcamiento, con la luz de la farola derramándose sobre la pintura descolorida que se había descascarillado en algunos puntos. Ava se apresuró bajo la lluvia, abrió la puerta y se deslizó en el asiento del conductor. En la parte de atrás, Mia dormía profundamente, acurrucada bajo una manta fina con su osito de peluche, Rosie, bien agarrado entre sus brazos. El rostro de la niña estaba tan tranquilo como el de un ángel, ajeno a que su pequeña vida pendía de un hilo. Ava miró a su hija y luego bajó la vista hacia su teléfono. Marcó el número de Rachel. Después de 3 tonos, la voz de su hermana se escuchó tensa por la preocupación. Ava, ¿me llamas a estas horas? ¿Qué pasa? ¿Va todo bien? Ava respiró hondo. Escúchame y no me interrumpas. Estoy a punto de seguir a un hombre hasta su casa. ¿Qué? Rachel casi gritó. ¿Estás loca? Ava, escúchame. No tengo otra opción. Rachel, Ava la interrumpió. Su voz temblaba, pero era firme. Tengo 14 horas. Si no hago algo, Preston se llevará a Mia. Su abogado me llamó esta noche. El juez no me dará otra oportunidad. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Pero seguir a un desconocido a su casa. Ava, no sabes quién es. Podría ser cualquiera. Un asesino, un traficante. Lo sé. Ava miró a través del parabrisas empañado por la lluvia y vio a Damon llevando a Sophie fuera del restaurante. Un paraguas negro protegía a la niña mientras él dejaba que la lluvia empapara los hombros de su chaqueta. Sé todo lo que podría pasar. Pero Rachel, he dormido en mi coche durante 3 meses con una niña de 5 años. Mi exmarido me ha humillado en los tribunales. He perdido mi trabajo, mi casa, lo he perdido todo. No me queda nada que perder, salvo a Mia. Y si no hago esto, la perderé. Rachel suspiró profundamente al otro lado del teléfono. Envíame tu ubicación cada 30 minutos. Si dejas de enviarla, llamaré a la policía. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Y Rachel, he hecho fotos de su carné de conducir y de su matrícula. Te las estoy enviando ahora mismo. Si me pasa algo, no digas eso. La voz de Rachel se quebró. No digas nada. Solo envía la ubicación. Y ten cuidado. ¿Me oyes? Eva terminó la llamada. Envió las fotos y su ubicación a su hermana. Luego miró por el espejo retrovisor y vio que Mia seguía durmiendo. Se inclinó hacia atrás y acarició suavemente el suave cabello rubio de su hija. Mi amor, lo siento, susurró con la voz quebrada. Siento esta vida, pero te prometo que haré lo que sea para que te quedes conmigo. Cualquier cosa. Los faros de un reluciente Mercedes Maybach negro se iluminaron delante. Damon ya estaba en el coche, esperando. Ava arrancó el viejo Honda, cuyo motor tosió en la lluviosa noche. Salió del aparcamiento y siguió al lujoso coche que tenía delante. Por su hija, estaba dispuesta a seguir al diablo hasta el infierno. Y esa noche,
Tal vez eso era precisamente lo que estaba haciendo. El trayecto duró unos 15 minutos, pero para Eva se alargó como si fuera un siglo entero. Su viejo Honda Civic seguía al reluciente Mercedes Maybach negro a través de la lluvia, la tormenta, un muro de agua. Los limpiaparabrisas funcionaban a toda velocidad y aún así no podían seguir el ritmo del aguacero. Así que su visión se redujo a poco más que unas rayas de luz difuminadas procedentes de las luces traseras que tenía delante. Ava no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, donde Mia seguía durmiendo, completamente ajena al loco viaje que su madre acababa de elegir. Eva envió el primer mensaje de ubicación a Rachel y recibió un corazón y una breve respuesta. Estoy pendiente. Ten cuidado. Salieron de la autopista principal y tomaron carreteras más pequeñas bordeadas de antiguos robles que se erigían como centenarios. Esta zona no se parecía en nada a ningún lugar donde Eva hubiera vivido. Nada que ver con apartamentos estrechos o calles ruidosas. Esto era Alpine, donde todas las casas se escondían detrás de altas vallas y sólidas puertas de hierro, donde el valor de las propiedades se contaba en millones de dólares. El Mercedes giró hacia un camino privado y se detuvo ante una enorme puerta de hierro con intrincados diseños en espiral. Eva se detuvo detrás de ella, con el corazón latiendo más rápido mientras veía cómo la puerta se abría lentamente, como si les diera la bienvenida a otro mundo. Y entonces lo vio. La mansión se alzaba entre la lluvia como un sueño, o tal vez como una pesadilla. Ava ya no estaba segura. Arquitectura mediterránea, 3 imponentes pisos, tejados de tejas rojas, columnas blancas marfil y amplios balcones con vistas a un enorme jardín. Una cálida luz amarilla se derramaba desde las altas ventanas, alejando la oscuridad de la lluviosa noche. No era una casa, era un castillo. Eva se preguntó en qué cuento de hadas se había metido, o si se trataba simplemente de la trampa más bellamente decorada que había visto jamás. Condujo detrás del Mercedes y aparcó cerca de un Range Rover negro y un Porsche plateado. Damon salió con un paraguas negro sobre Sophie, mientras dejaba que la lluvia empapara una vez más los hombros de su chaqueta. Miró a Eva a través del parabrisas y asintió levemente con la cabeza, como para indicar que todo iba bien. Ava respiró hondo y despertó a Mia. Cariño, despierta. Ya hemos llegado. Mia abrió los ojos somnolienta, agarrándose a Rosie, la osita, y mirando por la ventana con confusión y adormilada. ¿Dónde estamos, mamá? En casa de una amiga, mintió Eva. O tal vez pronto se convertiría en realidad. Nos quedaremos aquí por un tiempo. Levantó a Mia en brazos, la cubrió con su chaqueta fina y se apresuró bajo la lluvia hacia el porche delantero, donde esperaba Damon. Él había abierto la puerta y la luz del interior se derramaba sobre su rostro anguloso. Entra, dijo Damon, con voz aún baja y tranquila. Ava cruzó el umbral y se detuvo en seco. Se había preparado para una casa lujosa e impecable, de las que se ven en las revistas. No se había preparado para lo que estaba viendo. La sala de estar era enorme, con techos altos y una lámpara de araña de cristal. Pero ahí terminaba la elegancia. La ropa limpia estaba apilada en el sofá de cuero color crema, claramente abandonada allí durante semanas a la espera de ser doblada. Los juguetes de los niños estaban esparcidos por el suelo como minas terrestres. Las cajas de pizza vacías estaban apiladas en la isla de granito de la cocina. Había vasos usados sobre la mesa de centro. Una bicicleta pequeña para niños yacía tirada en medio del pasillo. Damian encendió más luces y Ava lo vio frotarse la nuca. Una rara expresión de vergüenza cruzó su rostro, que solía ser frío. Perdona por el desorden, dijo, en voz más baja que antes. Desde que murió mi esposa, he intentado mantener las luces encendidas y asegurarme de que Sophie tenga comida. Pero a veces el trabajo y criar a una niña solo me supera. Puedo construir casas para otras personas, pero se me olvida cómo cuidar de la mía. Eva miró a su alrededor y curiosamente no sintió horror ni repugnancia. Sintió soledad. Vio a un padre que hacía lo mejor que podía con lo que tenía. Vio un hogar que necesitaba cuidados, del mismo modo que ella necesitaba un refugio. Y entonces ocurrió un pequeño milagro. Sophie, todavía con manchas de ketchup en el vestido, corrió hacia Mia con los ojos brillantes. ¿Te gustan las princesas?, preguntó Sophie con voz entusiasta. Tengo una caja llena de juguetes de princesas arriba. ¿Quieres verlos? Mia, que había estado tímida y callada desde que su vida dio un vuelco,
De repente sonrió. «Me gusta Elsa», dijo la niña en voz baja. «A mí también me gusta Elsa», chilló Sophie. «Ven, te lo enseñaré». Sophie cogió a Mia de la mano y la llevó hacia las escaleras. Sus risitas resonaron por toda la enorme casa, un sonido claro y brillante que rompió el pesado silencio. Eva se quedó allí, viendo a su hija reír por primera vez en semanas, y sintió que algo se derretía en su pecho. Damien también observaba a las dos niñas, con una expresión en el rostro que se suavizó de una forma casi extraña. Eva miró el desorden, luego al hombre que estaba de pie en medio de la casa como un rey perdido en su propio reino, se quitó el abrigo y se arremangó. «Perfecto, Damien», dijo, y por primera vez en meses, una sonrisa auténtica se dibujó en sus labios. «Tenemos 12 horas antes de ir al juzgado. Vamos a poner este lugar patas arriba. Nadie podrá decir que esto no es un hogar». A las 11 de la noche comenzó la guerra. Eva se situó en medio del salón como un general que inspecciona un campo de batalla, con la mirada recorriendo cada rincón caótico con el frío cálculo de alguien que ha aprendido a sobrevivir a la adversidad. Se recogió el pelo en un moño alto, se arremangó hasta los codos y se volvió hacia Damien, que estaba allí de pie como un alumno esperando instrucciones. «Empieza con la pila de ropa del sofá», le dijo, con una voz que ya no temblaba ni era insegura como unas horas antes. «Dóblala por colores y apílala en la cesta. Luego te enseñaré dónde va». Damian Castellano, el hombre que dirigía un imperio clandestino que se extendía por toda la costa este, el hombre cuyo simple asentimiento podía hacer temblar a las personas más poderosas, se sentó obedientemente junto a la pila de ropa sucia y comenzó a doblarla. Cogió una de las diminutas camisetas de Sophie e intentó torpemente convertirla en un cuadrado perfecto, pero el resultado fue más bien una bola arrugada. Eva lo miró y casi se echó a reír, pero se contuvo a tiempo. Así no. Se acercó, le quitó la camiseta de las manos y le enseñó cómo hacerlo. Primero hay que doblarla por la mitad a lo largo, luego doblar las mangas y, por último, doblarla en 3 partes. Damien observó sus manos expertas y luego intentó imitarla con la siguiente camiseta. Esta vez lo hizo mejor, aunque todavía no era perfecto. Eva no hizo ningún comentario. Ya se había pasado a los juguetes esparcidos por el suelo, recogiéndolos uno a uno y clasificándolos en cubos de plástico. A las 12:30 de la mañana, Marcus entró después de aparcar en el garaje y casi se le cae el llavero. Se quedó paralizado en la puerta, con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que estaba viendo. Damien Castellano, su jefe, el hombre al que Marcus había seguido durante 10 años a través de todos los peligros, sostenía una escoba y barría el suelo de la cocina, sin empuñar un arma, sin estar sentado en una sala de reuniones con otros jefes, sosteniendo una escoba a medianoche. «Jefe», soltó Marcus, con la voz ahogada. «¿Qué está haciendo?» Damien levantó la vista con calma, como si un rey de la mafia barriera el suelo todos los días. «Barriendo», respondió secamente. Ella dijo, «Hay que barrer la cocina antes de fregarla». Marcus se quedó mirando, con la boca abierta, a Eva, que estaba subida a una silla limpiando el polvo de las aspas del ventilador del techo. Ella ni siquiera miró hacia abajo, completamente concentrada en la tarea. «Marcus, ¿verdad?», llamó Eva sin previo aviso. «¿Puedes ir a comprar algunas cosas por mí? Flores frescas, velas perfumadas y una botella de limpiador de suelos con aroma a limón. La tienda de 24 horas de la calle principal aún debe de estar abierta». Marcus se volvió hacia Damien, esperando una objeción, o al menos una sonrisa despectiva, pero Damien solo asintió con la cabeza. «Haz lo que ella dice». Marcus se marchó con la cara de un hombre que acababa de ver salir el sol por el oeste. A las 1:00 de la madrugada, Eva fue a ver cómo estaban las dos niñas arriba. Abrió suavemente la puerta del dormitorio de Sophie, y la luz de la lamparita con forma de estrella proyectaba rayos brillantes en el techo. Sophie y Mia estaban tumbadas en la cama rosa de princesas, con sus diminutos dedos entrelazados incluso mientras dormían. Mia, su tímida niña, sonreía con aire soñador. Tenía un brazo alrededor de Rosie y con la otra mano agarraba la de Sophie como si no pudiera soltarla. Ava se quedó en el umbral con un nudo en la garganta. Recordó las largas noches en el estrecho Honda, cuando Mia lloraba por el frío, por el miedo, por echar de menos la suave cama que solía tener. Recordaba la impotencia de no poder darle a su hija un techo, una comida decente, un sueño tranquilo.
Y ahora, solo unas horas después de entrar en la casa de un desconocido, su hija dormía con una sonrisa en los labios. Eva subió la manta hasta cubrir a las dos niñas y volvió a bajar las escaleras. Eran las 2 de la madrugada y el silencio se había apoderado de la casa como una fina manta. Eva y Damon trabajaban codo con codo sin necesidad de muchas palabras, solo con gestos y breves indicaciones. Ella limpiaba las puertas de cristal, él aspiraba las alfombras, ella ordenaba la estantería, él lavaba la pila de platos en el fregadero. A veces se rozaban accidentalmente en el estrecho pasillo que conducía al lavadero. La primera vez, el hombro de Eva tocó el brazo de Damon al cruzarse en direcciones opuestas. Ambos se detuvieron un instante, lo suficiente para sentir el calor del cuerpo del otro, y luego siguieron caminando como si nada hubiera pasado. La segunda vez, sus manos se encontraron cuando ambos alcanzaron la botella de limpia cristales en la estantería. Eva se apartó como si se hubiera quemado, con las mejillas enrojecidas por la tenue luz. Damon fingió no darse cuenta, pero sus ojos grises se oscurecieron ligeramente al recorrer el rostro de ella. La tercera vez, Ava estaba subida a una silla para colgar un cuadro en el salón cuando perdió el equilibrio. Damon estaba allí mismo y la agarró por la cintura con la mano, sujetándola durante una fracción de segundo antes de que pudiera caer. «Cuidado», le dijo, con una voz más grave y áspera de lo habitual. Eva sintió el calor de su mano a través de la fina tela de su camisa, y su corazón latía más rápido de lo necesario. «Gracias», susurró ella, con una voz apenas audible. Se quedaron así un momento, tan cerca que Eva pudo percibir el ligero aroma de la colonia de Damon en su cuello, una costosa mezcla de madera y almizcle. Luego bajó de la silla y el momento se disolvió como si nunca hubiera existido. A las 3 de la madrugada, Marcus regresó con flores frescas, velas perfumadas y una botella de limpiador para suelos con aroma a limón. También había comprado croissants y café caliente y los dejó sobre la mesa de la cocina con una mirada aún aturdida. Eva colocó las flores en un jarrón, puso las velas perfumadas en lugares estratégicos y la agradable fragancia comenzó a extenderse por toda la casa. A las 4 de la mañana, cuando el cielo exterior comenzó a cambiar de negro a gris, Eva se paró en la sala y miró a su alrededor. Ya no reconocía el lugar. Los suelos brillaban bajo las luces. El sofá de cuero color crema ya no estaba enterrado bajo una montaña de ropa. Los juguetes estaban cuidadosamente guardados en cajas de plástico azules y rosas. La cocina resplandecía con flores frescas en la isla y un aroma limpio a limón en el aire. Las cortinas estaban bien estiradas, las puertas de cristal estaban pulidas y brillantes, y el espacio abierto parecía más luminoso, lleno del resplandor de las lámparas colocadas en su sitio. Ya no era una casa de soledad y desorden, era un hogar. Damien estaba junto a Eva, mirando también a su alrededor, con evidente asombro en su rostro. «Eres increíble», dijo, con verdadera admiración en su voz. Eva se volvió hacia él, el hombre poderoso que estaba allí de pie, con el pelo ligeramente revuelto, la camisa arrugada y una mancha de polvo en la mejilla. No se parecía en nada a la figura distante y fría del restaurante. Parecía un padre normal que se había quedado despierto toda la noche limpiando. «Tenemos 8 horas antes de ir al juzgado», dijo Eva, mirando por la ventana, donde empezaba a amanecer. «Necesito descansar unas horas. Tú también». Damen asintió y señaló hacia las escaleras. «Tú y Mia podéis usar la habitación de invitados del segundo piso. Tiene su propio baño y una cama lo suficientemente grande. ¿Y tú?» «Puedo dormir en el sofá». «Estoy acostumbrado», dijo. Eva quería discutir, pero su cuerpo estaba demasiado agotado para articular otra palabra. Asintió, se dirigió hacia las escaleras, luego se detuvo y miró hacia atrás. «Damien», dijo en voz baja, «gracias por todo lo que estás haciendo». Damien no respondió, solo asintió levemente con la cabeza. Pero, a la tenue luz del amanecer, Eva pudo ver algo cambiar en esos ojos grises, algo más cálido. Cuando Marcus trajo café caliente, Eva y Damien finalmente se detuvieron y descansaron por primera vez después de horas de trabajo incesante. Se sentaron uno frente al otro en la isla de la cocina, ahora limpia y reluciente, con 2 tazas humeantes entre ellos como una frontera invisible. Afuera, la lluvia había amainado, pero el cielo seguía completamente negro y el mundo más allá de los cristales parecía no existir. Solo existía esta cocina, 2 desconocidos
y las preguntas que aún no se habían formulado. Ava tomó un sorbo de café, y el amargor y el calor le despejaron la mente después de tantas horas de agotador trabajo. Observó a Damien a través del velo de vapor que se elevaba de la taza. El hombre miraba por la ventana con la mirada perdida, como si hubiera vagado a otro mundo. Lo había visto doblar ropa, barrer el suelo, lavar los platos, y aún así no conseguía encajar las piezas. Esta mansión, ese coche de lujo, un guardaespaldas como Marcus, nada de eso encajaba con la imagen de un padre soltero corriente. ¿Qué haces para tener una casa como esta?, preguntó Eva sin rodeos, sin la vacilación que había mostrado unas horas antes. Cuando un desconocido se ofrecía a ser de marido y prestarle una mansión multimillonaria a medianoche, consideraba que tenía derecho a saber quién era. Damon se volvió hacia ella y bajo la pálida luz amarilla de la cocina, sus ojos grises se volvieron aún más difíciles de descifrar. Permaneció en silencio durante un largo rato, golpeando ligeramente con el dedo el borde de la taza de café, como si estuviera sopesando su respuesta. Importación y exportación, dijo por fin, con tono neutro. Logística, transporte, envío de mercancías, preguntó Eva, levantando una ceja. Había vivido con Preston el tiempo suficiente como para saber cuándo los hombres hablaban con medias verdades. Importación y exportación de lo que necesitas. Seguridad siguiéndote las 24 horas del día, insistió, negándose a dejarlo pasar. ¿Qué tipo de logística te permite enviar a alguien a comprar flores a la 1:00 de la madrugada y que ni siquiera lo cuestione? Damon la miró fijamente y Ava sintió que la estaba evaluando, decidiendo cuánta verdad podía soportar. Hay verdades que te harían salir corriendo de aquí inmediatamente, dijo lentamente, con la voz más baja de lo habitual. No estoy segura de que quieras saberlo, dijo Eva, dejando la taza sobre la encimera y entrelazando los dedos. Miró directamente a esos ojos grises, sin retroceder, sin miedo. He dormido en un coche durante 3 meses con mi hija de 5 años, dijo con voz dura como el acero. He comido de los contenedores de los restaurantes cuando no me quedaba dinero. Mi exmarido me ha quitado todo en los tribunales. Desconocidos me han llamado madre fracasada. Me han mirado como si fuera basura. No me queda nada que perder, Damien. Nada más que mi pequeña durmiendo arriba. Así que no te preocupes porque huya. Ya he tocado fondo. No hay nada que puedas decir que me haga caer más bajo que eso. El silencio se extendió entre ellos. El tic-tac del reloj de pared sonaba como el latido del corazón de la casa. Damien la observó. Y, por primera vez, Ava vio algo que parecía verdadero respeto en sus ojos. No era lástima, ni curiosidad, sino reconocimiento, del tipo que un luchador le da a otro. Dejó la taza y cruzó las manos exactamente como ella había hecho. Soy el hombre al que la gente llama cuando tiene problemas, comenzó, con una voz grave y áspera como la grava. Problemas que la ley no puede o no quiere tocar. Ava no dijo nada, esperó. Mi familia es de Chicago, continuó Damon, sin apartar los ojos de ella. Mi abuelo construyó un imperio con sus propias manos después de llegar de Sicilia. No todos los métodos fueron limpios. No todos los dólares fueron puros. Yo heredé ese legado. Lo dirijo. Lo he ampliado. La mafia, susurró Ava. No era una pregunta, sino una confirmación. Esa es la palabra que usan los de fuera. Damian dijo, nosotros lo llamamos familia, pero sí, si esa es la palabra que quieres usar, entonces sí, soy el jefe de una de las familias más poderosas de la costa este. Eva sintió que el aire de la cocina se espesaba. Estaba sentada frente a un jefe de la mafia en su mansión a las 3 de la madrugada, con su hija durmiendo arriba. Todos sus instintos de supervivencia le gritaban que huyera, pero no lo hizo. Recordó la ternura con la que Damon había mirado a Sophie. Recordó cómo se sentaba allí doblando ropa sin quejarse lo más mínimo. Recordó cómo le había sujetado la mano cuando casi se cae del taburete. Con suavidad, pero con firmeza. Recordó lo que le había dicho en la cafetería. Ningún niño merece estar lejos de su madre. Los asesinos no decían cosas así. O tal vez sí, y ella estaba demasiado desesperada como para que le importara. ¿Alguna vez has matado a alguien?, preguntó con sencillez, sin que le temblara la voz. Damon no eludió la pregunta. La miró con los ojos de un hombre que había visto demasiada oscuridad como para seguir temiéndola. Protejo lo que es mío, dijo, y elimino las amenazas. Si eso responde a tu pregunta, entonces sí. Eva asintió lentamente.
Debería haber estado aterrorizada. Debería haber cogido a su hija y haber huido en medio de la noche para no volver jamás. Pero estaba demasiado cansada para estar aterrorizada, demasiado agotada para huir. Y, curiosamente, sentada frente a un jefe de la mafia que admitía haber matado, Eva se sentía más segura que en cualquier otro momento de los últimos 3 meses, porque sabía que Preston Montgomery, con su traje caro y su sonrisa encantadora, era mucho más peligroso que el hombre sentado frente a ella. Preston ocultaba sus garras tras la perfección. Damien dejaba ver sus garras y aún así elegía usar sus manos para doblar la ropa de su hija. Así que esta noche, Mia y yo pertenecemos aquí, preguntó Eva. ¿A qué te comprometes a proteger? Damon la miró y sus ojos grises brillaron por un instante como una pequeña llama en la oscuridad del invierno. Esta noche y todo el tiempo que necesites, dijo. Eva levantó la taza y tomó un sorbo de café que ya se había enfriado. No huyó. Y en aquella cálida cocina dorada a las 3 de la madrugada, entre un jefe de la mafia y una madre desesperada, se firmó un acuerdo tácito. El amanecer llegó antes de lo que Eva pensaba. Solo había conseguido dormir unas pocas horas en la cama más mullida en la que se había acostado en los últimos 3 meses. Pero cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas, se despertó con el corazón latiéndole con fuerza. Hoy era el día del juicio final. Hoy se quedaría con Mia o la perdería para siempre. Bajó las escaleras y apenas reconoció la casa que habían limpiado. La noche anterior, la luz de la mañana se filtraba por las impecables ventanas, derramándose sobre los relucientes suelos de madera y los jarrones de flores frescas que Marcus había traído a casa. El leve aroma del café y las tostadas flotaba en el aire desde la cocina, donde Damon estaba de pie con un elegante traje gris. Nada que ver con el hombre que había visto barriendo el suelo a medianoche. Sophie y Mia ya se habían levantado y estaban sentadas a la mesa con tortitas con caras sonrientes que alguien había hecho. La risa de la niña resonaba en la cocina bañada por el sol, y Ava tuvo que detenerse un momento para memorizarla. Un momento en el que la casa de un jefe de la mafia parecía el sueño familiar que nunca le habían permitido tener. Damon se volvió para mirarla. Sus ojos grises recorrieron su cabello aún ligeramente revuelto y el único vestido azul que había traído y que todavía estaba presentable. «Necesitas esto», dijo, acercándose y abriendo la palma de la mano. Allí yacía un anillo de diamantes, reflejando la luz del amanecer. No es un anillo barato ni falso, era un diamante auténtico, con un corte perfecto, engastado en oro blanco de exquisita factura. Ava se quedó mirando el anillo y luego a Damien, incapaz de hablar. «Era de Isabella», explicó Damon, con la voz más baja de lo habitual al pronunciar el nombre de su esposa. Ella querría que se utilizara para algo importante, y ayudar a una madre a conservar a su hijo era algo con lo que ella estaría de acuerdo. Ava quería rechazarlo. Era un recuerdo de una persona fallecida, algo más precioso que cualquier joya que hubiera visto jamás, pero entendía por qué lo necesitaba. Una esposa sin anillo de boda suscitaría dudas a los ojos de un juez. «Te lo devolveré después del juicio», dijo, con la voz ligeramente temblorosa, mientras se deslizaba el anillo en el dedo anular. Le quedaba con una extraña perfección, como si hubiera sido medido para su mano. «Ya veremos», respondió Damon, y luego miró el reloj. «Tenemos que irnos. Marcus conducirá». El juzgado de familia era un edificio gris de hormigón, con pasillos interminables y frías luces fluorescentes. Ava había estado allí 2 veces antes, y en ambas ocasiones había salido llorando. Pero hoy entró con Damien a su lado, con la mano de él descansando ligeramente en su espalda, como un silencioso consuelo. Mia cogió la mano de Sophie, y las dos niñas se movían como si fueran hermanas desde hacía mucho tiempo. Ni siquiera se habían sentado cuando Eva vio a Preston. Su exmarido estaba sentado al otro lado de la sala, rodeado de 3 abogados que parecían buitres esperando para devorar un cadáver. Preston Montgomery III, con su cabello rubio perfectamente peinado hacia atrás, un traje de Armani y un Patty Philippe en la muñeca, era la encarnación de la riqueza y el poder. A su lado estaba sentada Victoria, su nueva esposa de 28 años, una exmodelo, mirando su teléfono con la indiferencia de alguien que sentía que la lucha por la custodia no tenía nada que ver con ella. Preston levantó la cabeza cuando Eva entró, con una sonrisa triunfante ya esperando en sus labios. Pero esa sonrisa se congeló cuando vio a Damien.
Ava observó el cambio en los ojos de Preston, el instinto de un depredador reconociendo a otra bestia, la más peligrosa. Preston estaba acostumbrado a ser el hombre más poderoso en cada sala, pero ahora se enfrentaba a alguien que tenía un tipo de autoridad que el dinero no podía comprar. El tipo de autoridad que se construye con sangre y miedo. ¿Quién es ese? Preston se inclinó hacia su abogado, Harold Whitmore, con voz baja y urgente. Whitmore negó con la cabeza, con el rostro crispado por la preocupación. Lo averiguaré enseguida. Entró la jueza Catherine Moore, una mujer de 58 años con el pelo plateado cuidadosamente cortado y unos ojos fríos y penetrantes que habían sido testigos de demasiados dramas en esa sala. Se sentó, echó un vistazo al expediente y luego levantó la vista. Hoy estamos aquí para considerar la petición del señor Preston Montgomery de la custodia de la menor Mia Sinclair, dijo con tono firme y sin emoción. Veo que ha habido algunos cambios en las circunstancias de la señorita Ava Sinclair desde la última audiencia. Bajó la vista hacia los documentos. Según el informe actualizado, la señorita Sinclair reside actualmente en el 452 de Oak Street, en Alpine, Nueva Jersey, y se ha vuelto a casar con el señor Damon Castellano. Preston se levantó de un salto. Señoría, esto es claramente un fraude, gritó, con el rostro enrojecido por la ira. Hace 2 días dormía en su coche. Es imposible que haya conseguido todo esto legalmente en 24 horas. La jueza Moore levantó la mano para que Preston se sentara. Señor Montgomery, tendrá oportunidad de hablar. Por ahora, quiero escuchar el informe de la trabajadora social. Una mujer de mediana edad se puso de pie y abrió la carpeta que tenía en las manos. Su señoría, esta mañana he visitado el domicilio del señor y la señora Castellano en respuesta a una solicitud de emergencia. Dijo, la casa está limpia, es espaciosa y está totalmente equipada para niños. La menor, Mia, tiene su propia habitación con una cama cómoda y juguetes adecuados para su edad. También observé a Mia y a la hija del señor Castellano, Sophie, jugando juntas de forma alegre y afectuosa. Mia parece cómoda y feliz en el nuevo entorno. Ava sintió que se le alegraba un poco el corazón. Miró a Mia junto a Sophie, las dos niñas susurrando y riéndose. Esto es absurdo. Preston no pudo contenerse más. ¿Dónde conoció a este hombre? ¿Cuándo se casó? Es obvio que esto es un montaje para engañar al tribunal. Damon se levantó, lento y sereno, como si tuviera todo el día. Su señoría, Ava y yo nos conocimos a través de amigos comunes hace unos meses, dijo con voz grave y firme. Elegimos un matrimonio discreto porque ambos tenemos hijos pequeños y no queríamos que se creara revuelo a su alrededor. Si el señor Montgomery necesita un certificado de matrimonio, puedo proporcionárselo inmediatamente. Sacó un documento del interior de la chaqueta de su traje y se lo entregó al secretario. Ava no sabía dónde había conseguido Damon un certificado de matrimonio en mitad de la noche y decidió no preguntar. Algunas preguntas era mejor dejarlas sin respuesta. La jueza Moore revisó el documento sin mostrar emoción alguna en su rostro. Tras un largo y tenso silencio, levantó la vista. Veo que las circunstancias de la señorita Sinclair han cambiado significativamente. Sin embargo, dadas las preocupaciones que ha planteado el señor Montgomery, concederé un periodo de prueba de 30 días. La señorita Sinclair mantendrá la custodia física de Mia durante este tiempo en la nueva dirección. El trabajador social realizará controles periódicos. Se celebrará una audiencia formal después de 30 días. El martillo cayó, y el sonido resonó como los latidos del corazón de Ava. No podía creerlo. Había ganado temporalmente, pero seguía siendo una victoria. Las lágrimas le corrían por las mejillas y sintió la mano de Damon apretándole suavemente el hombro. Pero cuando se levantaron para marcharse, Ava cruzó la mirada con Preston. Ya no estaba enfadado. Sonreía. La sonrisa de un hombre que sabía algo que nadie más sabía. La sonrisa de un hombre que hacía planes. 30 días. La voz de Preston le siguió hasta el pasillo. Tiempo suficiente para que lo descubra todo. Y cuando haya terminado, no solo perderás a Mia. Ava, lo perderás todo. Damon se detuvo y se volvió para mirar a Preston, con sus ojos grises fríos como el hielo. No habló, no amenazó, no discutió. Solo miró, y Ava vio a Preston retroceder sin querer. El instinto de huir ante un verdadero depredador. Entonces Damon se dio la vuelta, puso su mano en la espalda de Ava y la sacó del juzgado. Detrás de ellos,
Preston se quedó con los puños cerrados y los ojos llenos de odio. La guerra acababa de empezar. La primera semana pasó como un sueño que Eva no se atrevía a creer que fuera real. Cada mañana, se despertaba en una habitación espaciosa con la luz del sol entrando por las cortinas, y le costaba unos segundos recordar que ya no estaba acurrucada en el asiento trasero de un Honda Civic. Se impuso una rutina, en parte porque quería contribuir a la casa y en parte porque no sabía cómo quedarse quieta y aceptar ayuda sin hacer nada a cambio. A las 4 de la mañana se levantaba para preparar el desayuno. Huevos fritos, tostadas, zumo de naranja recién exprimido, café solo para Damien y leche caliente para los dos niños. No le preguntaba qué le gustaba, solo observaba. El primer día él se comió los huevos, pero dejó una tostada. Y el segundo día, ella tostó menos. El tercer día él dijo que el café estaba bueno. Y el cuarto día ella lo preparó un poco más fuerte. Así era como ella cuidaba de las personas, en silencio, sin necesidad de palabras. Damon se marchaba por la mañana con Marcus, a veces antes de que el cielo se hubiera aclarado del todo, y Ava nunca le preguntaba a dónde iba. Ya había aprendido lo suficiente como para comprender que había preguntas que no debían formularse en voz alta. Pero fuera cual fuera su trabajo, por muy urgentes que fueran las llamadas de medianoche, Damon siempre volvía a casa para cenar. A las 6 de la tarde, el ruido del motor del coche llegaba hasta el camino de entrada, y Sophie saltaba de su silla con un grito alegre. «¡Papá ha llegado a casa!». Eva veía a Damon entrar, veía a Sophie abrazarle las piernas, y se preguntaba si esa era la vida con la que había soñado. Un marido que llegaba a casa a tiempo, una cena en familia, las risas de los niños llenando una cálida cocina. Solo que este marido era un jefe de la mafia, y este matrimonio era solo una actuación para ayudarla a conservar a su hija. En la segunda semana, los límites comenzaron a difuminarse. Sophie y Mia se hicieron inseparables. Dos niñas de la misma edad con personalidades que encajaban a la perfección. Sophie, extrovertida y vivaz, sacó a la tímida Mia de su caparazón, mientras que Mia, dulce y reflexiva, le enseñó a Sophie a ser paciente. Dormían en la misma habitación, aunque había muchas habitaciones vacías. Construían fortalezas con mantas y linternas, y se contaban secretos infantiles en voz baja hasta altas horas de la noche. Una tarde, Mia corrió hacia Eva con los ojos brillantes. «Mamá, Sophie dice que soy su hermana mayor. ¿Soy la hermana mayor de Sophie, mamá?». Eva miró a Damon, sentado en el sofá, y él también la miraba, esperando. No sabía cómo responder. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 5 años que esto era solo temporal, que después del juicio todo podría cambiar, que no debía quererla demasiado porque le dolería cuando tuviera que dejarla ir? «Si quieres serlo, puedes ser la hermana mayor de Sophie», dijo Damien antes de que ella pudiera hacerlo. Su voz era inesperadamente suave. La familia no siempre necesita ser del mismo sangre. A veces, la familia son las personas que eligen amarse unas a otras. Mia chilló de alegría y corrió a contárselo a Sophie. Ava miró a Damon con un nudo en la garganta. «Gracias», susurró. «No tenías por qué decir eso». Damon se encogió de hombros, con la mirada aún fija en las dos niñas, que se abrazaban y saltaban. «No digo cosas que no siento». Las cenas, que antes eran 4 personas sentadas en silencio, se convirtieron poco a poco en animadas conversaciones. Sophie hablaba de la escuela, de su profesora, la señora Chen, a quien adoraba, de un niño llamado Tommy, al que le gustaba tirar del pelo a las niñas. Mia también empezó a hablar más. Les contó cosas sobre su osito de peluche Rosie, sobre el libro que le encantaba, sobre el color lavanda que quería para pintar su habitación. Damon lo escuchaba todo, y Ava se dio cuenta de que no estaba fingiendo que le importaba. Lo recordaba. Recordaba que a Mia le gustaba la leche caliente con un poco de miel. Recordaba que le daba miedo los escarabajos. Recordaba el nombre de la muñeca de su colección. La 12ª noche, vieron la película de animación Frozen, porque las niñas insistieron. Los 4 se sentaron en el gran sofá, Mia y Sophie en el medio con un enorme bol de palomitas, Eva a un lado y Damien al otro. A mitad de la película, las niñas se quedaron dormidas. La cabeza de Mia descansaba sobre el hombro de Damon, la cabeza de Sophie sobre el regazo de Eva. Se quedaron allí sentados, sin atreverse a moverse, por miedo a despertarlas. Y, bajo la luz parpadeante del televisor, sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de sus hijas. Nadie dijo nada.
No había nada que decir. En la tercera semana, todo cambió. No de repente, sino lentamente, como una marea que sube hasta que ya no se puede combatir. Ava empezó a darse cuenta de que esperaba el sonido del coche de Damien cada tarde. Notó que su corazón latía más rápido cuando él entraba en la cocina y probaba lo que ella estaba cocinando. Notó que le gustaba la forma en que él se arremangaba para ayudarla a lavar los platos, aunque sabía que podía contratar a todo un equipo para hacer ese trabajo. Una noche, se sentó en el sofá a leer y se quedó dormida sin querer. Cuando despertó, una manta la cubría y no recordaba haberla sacado. Miró hacia la silla de enfrente. Damen estaba sentado allí en la oscuridad, con un vaso de licor en la mano, y sus ojos grises fijos en ella con algo que ella no se atrevía a nombrar. ¿Me has puesto tú la manta?, preguntó ella con la voz aún pastosa por el sueño. Parecías tener frío, respondió él simplemente, y luego se levantó y se dirigió a las escaleras. Que duermas bien, Eva. El día 18 nevó. Alpine se sumergió en un manto blanco, y las niñas suplicaron que las dejaran salir a jugar. Damen accedió con la condición de que toda la familia fuera junta. Construyeron un muñeco de nieve en el jardín delantero, una familia de muñecos de nieve con 4 miembros, porque Sophie insistió en que tenía que ser así. Eva estaba dando forma a una bola de nieve para la cabeza del muñeco más pequeño cuando algo helado le golpeó la espalda. Se dio la vuelta y vio a Damen allí de pie, con una expresión cuidadosamente inocente y la nieve aún pegada a la mano. ¿Me acabas de tirar nieve?, preguntó ella sin poder creer lo que veían sus ojos. Dame Castellano, un jefe de la mafia, tirando nieve como un niño. No sé de qué estás hablando, dijo él, pero la comisura de sus labios se crispó mientras luchaba por no sonreír. Eva se agachó, hizo una bola de nieve y se la lanzó directamente al pecho. Comenzó la pelea de nieve. Sophie y Mia gritaron de alegría y se unieron, dividiéndose en 2 equipos, hijas contra padres. Las risas resonaron en el patio cubierto de nieve, y Ava se rió como no lo había hecho en años. Se rió hasta que las lágrimas le corrían por la cara. Se rió hasta que cayó en la nieve. Y cuando abrió los ojos, Damen estaba de pie junto a ella, agachándose para ayudarla a levantarse. La miró de una manera extraña, como si intentara memorizar ese momento para siempre. Deberías reír más, murmuró, con una voz más baja de lo habitual. Eres preciosa cuando ríes. Eva sintió que le ardían las mejillas a pesar de estar en medio de la nieve que caía. El 20º día no podía dormir. Bajó a la cocina a las 2 de la madrugada para beber agua y encontró a Damen sentado allí en la oscuridad, con un vaso de whisky delante. Él tampoco podía dormir. Se sentaron uno frente al otro en la isla de la cocina, como la primera noche, pero todo era diferente. La distancia entre ellos era menor. Sus miradas eran más intensas. El aire parecía cargado de cosas que no se habían dicho. Eva, Damen pronunció su nombre con voz ronca. Ella levantó la cabeza y él la miraba con sus ojos grises, oscuros como una tormenta, a punto de estallar. Levantó la mano y sus dedos ásperos le acariciaron la mejilla con la suavidad de una mariposa. Eva dejó de respirar, su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que debía apartarse. Sabía que solo era una actuación. Sabía que él era peligroso, pero no se movió. La mano de Damien se quedó en su mejilla, su pulgar acariciando su pómulo, como si ella fuera algo precioso y frágil. Entonces retiró la mano de repente, como si se hubiera quemado. No deberíamos, dijo con voz tensa. Todavía no, quedan 10 días para el juicio. Ava asintió, con la garganta seca y amarga. Entendía lo que quería decir. Si cruzaban esa línea ahora, todo se complicaría. Si perdían en el juicio, el dolor sería doble. Si ganaban, necesitaban saber si lo que sentían era real o solo el resultado de las circunstancias. Después del juicio, dijo ella como una promesa. Hablaremos después del juicio. Damian asintió, se levantó y se dirigió hacia las escaleras. Pero antes de desaparecer en la oscuridad, se volvió. Ava, la llamó. Pase lo que pase en el juicio, Mia y tú siempre tendréis un lugar aquí. Este es vuestro hogar si lo queréis. Luego se marchó, dejando a Eva sola en la oscura cocina, con el corazón derritiéndose, y 10 días que pasaban como una bomba de relojería. El día 25, mientras Eva y Damon vivían en su frágil burbuja de felicidad, la oscuridad se cernía sobre el otro lado de la ciudad. La oficina de Preston Montgomery III
se encontraba en la última planta de la Torre Montgomery, donde solo las vistas, el panorama del horizonte de Manhattan, valían millones de dólares. Preston estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, golpeando con los dedos un ritmo impaciente sobre la brillante superficie mientras esperaba. 25 días. 25 días desde que su patética exmujer entró en la sala del tribunal con un desconocido y lo humilló. Preston Montgomery no estaba acostumbrado a la humillación. Él era quien ponía fin a los juegos, no quien salía derrotado. Llamaron a la puerta y su secretaria acompañó a un hombre de mediana edad al interior de la habitación. Gerald Fisher, el investigador privado que Preston había contratado por $50,000 para averiguar todo lo posible sobre Damon Castellano. Fisher era el mejor en su campo, exagente del FBI antes de dedicarse a la investigación privada, y nunca fallaba a la hora de descubrir los secretos de alguien. Señor Montgomery, saludó Fisher con un gesto de cabeza, dejando un maletín de cuero sobre la mesa. Tengo lo que necesita, y debo decir que este es uno de los expedientes más interesantes que he manejado nunca. Preston se inclinó hacia adelante, con los ojos azules iluminados por el ansia de un depredador que ha olido la sangre. Hable. Fisher abrió el maletín, sacó una gruesa pila de papeles y comenzó a colocar los documentos sobre el escritorio como si fueran cartas. Damon Castellano, 36 años, nacido en Chicago. Su padre era Antonio Castellano, jefe de la familia Castellano, una de las 5 familias mafiosas más importantes del Medio Oeste, hasta su muerte hace 10 años. Damon se hizo cargo del imperio a los 26 años y expandió las operaciones a la costa este. Preston sintió que su corazón latía más rápido, pero mantuvo la calma en su rostro. Continúa. El FBI lo ha estado vigilando durante 8 años, pero nunca han tenido pruebas suficientes para procesarlo. Fisher pasó a la página siguiente, deslizando fotografías tomadas desde la distancia. Damien con diferentes figuras. Es inteligente, extremadamente inteligente. Todo está enmascarado a través de empresas fachada legítimas, importación y exportación, logística, bienes raíces. Sobre el papel es un exitoso hombre de negocios, pero en los bajos fondos se le conoce con el apodo de Il Diavolo, el Diablo. Preston cogió una de las fotos y miró fijamente el rostro de Damon con odio indisimulado. Así que mi exmujer vive con un mafioso. Ha llevado a mi hija a la casa de un criminal. No solo eso, dijo Fisher, colocando otra pila de papeles sobre la mesa. Esta es la lista de incidentes en los que el FBI sospecha que Castellano estuvo involucrado. 3 desapariciones, 2 incendios en almacenes y al menos 5 asesinatos de bandas en el territorio que controla. No hay pruebas directas, pero todo apunta a él. Preston se rió, y el sonido resonó en la amplia oficina como el de un loco. Se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad con los ojos de un hombre que acaba de encontrar el arma perfecta. Está viviendo con la mafia, murmuró, con evidente satisfacción en su voz. Ava Sinclair, la madre modelo, la mujer que lucha por conservar a su hija, trasladó deliberadamente a su hija de 5 años a la casa de un jefe del crimen organizado. Se volvió hacia Fisher, con la sonrisa aún en los labios. ¿Vas a informar de esto al FBI? Preston negó con la cabeza inmediatamente. El FBI tardaría meses, incluso años, en preparar el caso, e incluso si atraparan a Castellano, Alba podría seguir haciéndose la víctima y decir que no sabía nada. No. Volvió al escritorio y empezó a meter los documentos en un gran sobre marrón. Lo usaré a mi manera. La jueza Moore es muy estricta con la seguridad infantil. Cuando vea que Ava ha colocado deliberadamente a Mia en un entorno de crimen organizado, no solo me concederá la custodia, sino que Ava podría enfrentarse a cargos penales por poner en peligro a una menor. Preston selló el sobre, acariciando el papel con los dedos como si fuera su presa. Quedaban 5 días para el juicio, 5 días para el final de este pequeño juego. Ava cree que puede engañarme, cree que puede encontrar a un hombre rico y vencer a Preston Montgomery. Guardó el sobre en el cajón de su escritorio y lo cerró con cuidado. Ella aprenderá que nadie me vence. Nadie. Fisher se levantó y recogió su maletín. ¿Necesita algo más? Preston negó con la cabeza y le entregó a Fisher un sobre con dinero en efectivo. No, lo ha hecho bien. Y Fisher, la conversación de hoy nunca ha tenido lugar. Fisher guardó el dinero en el bolsillo de su chaqueta, asintió una vez y se marchó sin decir nada.
Llevaba suficiente tiempo en este negocio como para saber cuándo desaparecer. Preston se quedó solo en su oficina, contemplando una ciudad que se sumergía en la puesta de sol. Imaginó la cara de Eva cuando se descubriera el secreto. Imaginó la desesperación en sus ojos cuando todo se derrumbara. En realidad, no quería a Mia. La niña solo era una herramienta para controlar, para castigar, para demostrar que Preston Montgomery siempre ganaba. Solo quedan 5 días, Eva, susurró a la oscuridad que caía fuera del cristal. Y esta vez no habrá ningún milagro que te salve. La noche antes de la audiencia final, el aire dentro de la mansión Alpine se sentía pesado, como si el mundo contuviera la respiración antes de una tormenta. Los dos niños habían sido enviados a la cama temprano. Sophie y Mia se acurrucaron una junto a la otra en la habitación rosa, sin saber que al día siguiente se decidiría si podrían seguir juntas. Ava estaba de pie junto al fregadero lavando los platos, aunque el lavavajillas podría haberlo hecho fácilmente, pero necesitaba algo que mantuviera sus manos ocupadas, para no tener que pensar en lo que podría pasar en unas pocas horas. Damon estaba sentado en la sala revisando los documentos que el abogado había preparado, aunque sabía que todo estaba perfectamente arreglado. Marcus se había ido a casa por orden de Damon, porque éste quería que esa última noche fuera solo para su pequeña familia. A las 9:30 p.m. sonó el timbre de la puerta. Damon frunció el ceño, se levantó y se dirigió al monitor de la cámara de seguridad. Nadie había sido invitado a esa hora. Nadie conocía esta dirección excepto las personas más cercanas. Pero cuando miró la pantalla, la sangre de sus venas se convirtió en hielo. Preston Montgomery estaba de pie en la puerta con un sobre marrón en la mano. Una sonrisa triunfante, iluminada por la luz de seguridad, y la puerta se abría lentamente. Aunque Damon no había pulsado ningún botón, alguien había aceptado un soborno. Alguien dentro del sistema de seguridad en el que confiaba lo había traicionado por el precio de unos cuantos billetes. Damon se ocuparía de esa persona más tarde. En ese momento, tenía un problema más importante que resolver mientras caminaba por el camino de piedra hacia la puerta principal. Miró hacia la cocina, donde el sonido del agua corriendo le indicaba que Ava todavía estaba ocupada. Bien, no tenía por qué enfrentarse a Preston, no esa noche. Damon abrió la puerta antes de que Preston pudiera tocar el timbre, salió y la cerró detrás de él. Se quedó allí de pie, como una muralla, impidiendo que el intruso entrara en su casa. Montgomery, dijo con voz fría como el hielo, no has sido invitado. Preston se detuvo a unos pasos de Damien, sin atreverse a acercarse más, aunque intentaba parecer seguro de sí mismo. Miró a Damon de arriba abajo con desprecio, pero Damon pudo ver el temblor de su mano mientras agarraba el sobre. No necesito una invitación para venir a ver al hombre que vive con mi ex mujer y mi hija. Preston replicó, con una voz más aguda de lo habitual, sobre todo cuando ese hombre es alguien con quien necesito tener una conversación seria. Damon no respondió. Simplemente se quedó allí, en silencio, con sus ojos grises fijos en el rostro de Preston como una bestia que evalúa a su presa. Ese silencio era más aterrador que cualquier amenaza, y Preston tuvo que tragar saliva antes de continuar. Sé quién eres, dijo Preston, con la voz ligeramente temblorosa, a pesar de su intento por controlarla. Damian Castellano, la familia Castellano, la mafia de Chicago, un jefe del crimen organizado. El FBI lleva 8 años vigilándote. Levantó el sobre marrón como si fuera un arma. Lo tengo todo aquí. Expedientes del FBI. Una lista de los incidentes en los que se sospecha que estás involucrado. Fotos tuyas con otros delincuentes. Todo lo que un juez necesita para ver que Ava puso deliberadamente a su hija en un entorno peligroso. Damon seguía sin hablar. Se había enfrentado a hombres mucho más peligrosos que Preston Montgomery en su vida. Hombres con pistolas y cuchillos. Hombres dispuestos a matar sin pestañear. En comparación con ellos, Preston no era más que un pavo real intentando desplegar sus plumas. Pero lo que Preston tenía en sus manos podía destruir a Ava. Y por eso Damon le escuchó. ¿Qué quieres?, preguntó Damon por fin, con voz plana y sin rastro de emoción. Preston sonrió, la sonrisa de un hombre que creía haber ganado ya. Es sencillo, Ava firma los papeles esta noche. Ahora mismo, renuncia a la custodia. Y todo esto desaparece. No se lo mostraré al juez. No llamaré al FBI. Tu pequeña vida podrá seguir como si nada hubiera pasado.
Dio un paso adelante, más seguro al ver que Damon no reaccionaba. Pero si ella no firma mañana, lo presentaré todo ante el tribunal. El juez Moore verá que Eva llevó a Mia a vivir con un criminal. No solo perderá la custodia, sino que también podría enfrentarse a cargos penales. ¿Y tú? Miró a Damien con evidente regocijo. Tendrás al FBI llamando a tu puerta a la mañana siguiente. El silencio se extendió entre ellos como un cable tensado hasta el punto de romperse. El viento nocturno soplaba, trayendo consigo el frío del invierno que se avecinaba. Pero Damon no tembló. Miró a Preston con los ojos de alguien que había mirado al abismo, y el abismo le había devuelto la mirada. «¿Crees que sabes quién soy porque has leído unas cuantas hojas de papel?», dijo Damon, con voz baja y peligrosa, como el gruñido de un animal justo antes de atacar. «Viniste a mi casa a las 9 de la noche para amenazar a mi familia. ¿Y crees que voy a tener miedo?». Preston dio un paso atrás instintivamente. Su instinto de supervivencia reconoció el peligro antes de que su mente pudiera reaccionar. Pero se obligó a recuperarse, levantando el sobre como un escudo. «¿Qué me puedes hacer?», preguntó, con la voz ahora más temblorosa. «Tengo copias con mi abogado. Si me pasa algo a mí, todo irá directamente al FBI y a la prensa. No puedes tocarme, castellano. No en este mundo». Damon no respondió. Se quedó allí inmóvil como una estatua, con sus ojos grises sin apartarse de Preston ni un segundo. Y en ese silencio, Preston encontró un miedo más profundo que cualquier amenaza verbal. «Tienes hasta mañana por la mañana», dijo Preston, con palabras apresuradas, como si quisiera escapar de ese lugar lo más rápido posible. «Eva firma, o todo se acabará para los dos», dijo antes de darse la vuelta y caminar rápidamente hacia el lujoso coche aparcado fuera de la verja. Damon se quedó mirando hasta que las luces traseras desaparecieron en la oscuridad. Entonces soltó un largo suspiro, con la tensión aún presionando sus hombros. Se giró para abrir la puerta y volvió a entrar, con la mente dando vueltas, buscando una forma de contrarrestar esto. Tenía que llamar al abogado. Necesitaba ponerse en contacto con la gente del FBI con la que tenía conexiones. Necesitaba encontrar una forma de proteger a Ava y a Mia a cualquier precio. Pero cuando Damien entró en la sala de estar, se detuvo en seco. Eva estaba allí, junto a la puerta que daba a la cocina. Tenía el rostro pálido como el papel y los ojos azules muy abiertos por el horror. Llevaba un paño de cocina en la mano, pero no se movía, como si estuviera congelada en el sitio. Y Damon lo entendió al instante. Ella lo había oído todo. Eva permanecía allí como una estatua. El paño de cocina se le resbalaba de los dedos sin que ella se diera cuenta. Lo había oído todo, cada palabra. La mafia de Chicago, el FBI vigilando durante 8 años, violencia, crimen organizado. Las frases giraban en su mente como un ciclón, destrozando todas las ilusiones que había intentado construir durante los últimos 30 días. Sabía que Damon era peligroso. Él mismo le había dicho la primera noche en esa misma cocina que era el hombre que se ocupaba de los problemas que la ley no podía tocar, pero oírlo de su propia boca era una cosa. Oírlo de un enemigo, oír que había un grueso expediente del FBI sobre él, que era sospechoso de desapariciones y violencia, era algo completamente diferente. Damien la miró y en esos ojos grises, Eva vio algo que nunca había visto antes. Miedo. No miedo a Preston ni al FBI, miedo a perderla. «Eva», dijo él con voz ronca, «¿cuánto has oído?» «Todo», respondió ella con una voz que parecía venir de muy lejos. «Lo he oído todo». El silencio se extendió entre ellos como un abismo sin fondo. Entonces Eva vio el sobre marrón que Preston había dejado en el escalón de la puerta, como un recordatorio de lo que se avecinaba. Pasó junto a Damon, salió al exterior y lo recogió con manos temblorosas. Lo abrió allí mismo, bajo la luz del porche, y comenzó a leer, página tras página, los archivos del FBI, una lista de incidentes sospechosos, fotografías de Damián con hombres de rostro adusto en reuniones secretas en lugares oscuros, informes que rastreaban las operaciones de la familia Castellano a lo largo de 3 generaciones. Todo estaba ante ella como una acusación de su propia elección. Había llevado a su hija a la casa de este hombre. Había dejado que Mia llamara a Sophie su hermana. Había dejado que su hija amara este lugar como si fuera su hogar. Se había permitido soñar con un futuro que sabía que no podía ser. Y ahora todo se derrumbaría. No solo perdería a Mia, Damien lo perdería todo por su culpa. Vendría el FBI.
Su vida, la vida de Sophie, todo lo que había construido se destruiría. Y todo por su culpa, una desconocida a la que había decidido ayudar en una noche tormentosa. Eva sintió que las rodillas le fallaban. Se desplomó en el escalón, con las páginas esparcidas a su alrededor como hojas de otoño. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no emitió ningún sonido. Estaba demasiado cansada para llorar, demasiado agotada para luchar, demasiado desesperada para creer en nada. Damen salió y se sentó a su lado en el frío escalón. No dijo nada, solo esperó en silencio, dándole tiempo para encontrar las palabras. «Te va a arruinar por mi culpa», dijo Ava finalmente, con la voz quebrada como el cristal. «Damien, mira esto. El FBI lleva 8 años vigilándote. Solo necesitan una excusa, y Preston se la dará. Lo perderás todo. Sophie perderá a su padre. Y todo por mi culpa, porque te arrastré al caos de mi vida». Levantó la vista y sus ojos azules, empapados de lágrimas, se encontraron con los grises de él. «Firmaré», dijo, como si se hubiera condenado a sí misma. «Me rendiré, Mía. Al menos tú tendrás un techo, una vida plena. Es mejor que arrastrarte al infierno conmigo. No puedo dejar que lo sacrifiques todo por mí, Damien. No lo valgo». Se agachó para recoger las páginas, tratando de volver a meterlas en el sobre con las manos que no dejaban de temblar. «Llamaré a Preston ahora mismo», dijo. «Firmaré lo que él quiera. Dejaré marchar a Mia, aunque me mate por dentro». Pero antes de que pudiera levantarse, la mano de Damen le arrebató el sobre. Con un movimiento violento, lo partió por la mitad. Ava se quedó mirando, con la boca abierta, mientras las páginas destrozadas caían como nieve en la noche. Esa era la prueba. Esa era el arma de Preston, y Damen la había destruido como si no significara nada. «Cree que me conoce porque ha leído unas cuantas hojas de papel», dijo Damen, con una voz que vibraba con algo que Eva nunca había oído antes en él. No es la fría ira de un jefe de la mafia, sino la furia ardiente de un hombre que protege a su familia. Cree que tu vida se puede reducir a unas cuantas solicitudes de empleo rechazadas y a unos meses durmiendo en un coche. Cree que te entiende, que me entiende, que entiende todo lo que hemos construido aquí. Se levantó y tiró de Eva para que se pusiera de pie con él, agarrándola por los hombros con ambas manos como si fuera a desaparecer. En el momento en que la soltó, cometió el mayor error de su vida. «Ava», dijo Damen, con los ojos grises iluminados como si ardieran por dentro. «Vino a mi casa a altas horas de la noche para amenazar a mi familia y cree que puede usar unos papeles para hacerme arrodillarme. No sabe quién soy. Solo leyó lo que el FBI quiso escribir. No sabe por lo que he pasado, lo que he sacrificado, lo que he hecho para proteger a las personas que amo». Eva lo miró, con las lágrimas aún cayendo, pero algo más se alzaba en su pecho. Esperanza, frágil y temblorosa. «Pero aún así esperanza. No nos rendimos», dijo Damen, con voz firme como una roca. «Mañana entraremos en esa sala y le demostraremos que la verdad no cabe en un sobre de Manila. Él tiene papeles. Nosotros tenemos 30 días de vida real juntos. Él tiene un investigador privado. Nosotros tenemos 2 niñas pequeñas que se quieren y nos quieren». Levantó la mano y le secó las lágrimas de las mejillas. La delicadeza del gesto contrastaba con la furia que aún ardía en sus ojos. «Sécate la cara, Eva», dijo, con voz más suave ahora, pero aún llena de determinación. «Tenemos una batalla que ganar, y nunca he perdido una batalla cuando lucho por las personas que amo». Eva lo miró fijamente. El hombre al que el mundo llamaba demonio, allí de pie, jurando que lucharía por ella y por su hija, y ella comprendió que a veces los ángeles realmente tienen rostro de demonio. «De acuerdo», dijo ella, con la voz aún temblorosa, pero con un tono firme. «Lucharemos». La mañana del juicio final llegó con una espesa niebla que cubría la ciudad como un sudario blanco. Ava se paró junto a la ventana del dormitorio y miró hacia el jardín, donde las flores que había plantado durante los últimos 30 días estaban ocultas por el velo borroso de la niebla. Apenas había dormido después del enfrentamiento de la noche anterior con Preston, pero curiosamente no se sentía cansada. Se sentía inquietantemente alerta, como si su cuerpo hubiera pasado al modo de combate y se negara a dejar que el agotamiento se apoderara de ella. Se puso el vestido azul, el mismo que había llevado a la primera vista 30 días antes. Pero la mujer que lo llevaba hoy era completamente diferente. Ya no había derrota en sus hombros.
ni en sus ojos la mirada de una víctima esperando ser aplastada. Ava Sinclair había sobrevivido 3 meses sin hogar con su hija de 5 años. Había entrado en la casa de un jefe de la mafia y la había convertido en su hogar. Había mirado al diablo a los ojos y había decidido quedarse. Ahora no le tenía miedo a Preston Montgomery ni a nadie más. Damon la esperaba al pie de la escalera, y cuando Ava bajó, tuvo que detenerse un momento y mirarlo. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente entallado, una camisa blanca y una corbata negra. Parecía un guerrero con una armadura moderna. Cada ángulo duro de su rostro estaba tallado con una determinación inquebrantable. Sus ojos grises se encontraron con los de ella, y en ellos había una promesa silenciosa. No la dejaría caer, ni hoy, ni nunca. Sophie y Mia bajaron corriendo las escaleras detrás de Ava. Las dos niñas llevaban los bonitos vestidos que Damon había encargado comprar ayer. No sabían lo importante que era ese día. No entendían que, en unas horas, un adulto con una túnica negra decidiría si podían seguir estando juntas. Solo sabían que toda la familia iba a salir ese día, y eso era suficiente para hacerlas felices. En el coche, Mia y Sophie se sentaron una al lado de la otra en el asiento trasero, con sus pequeños dedos entrelazados como un hilo invisible que unía dos destinos. Ava se volvió para mirar a su hija, y tuvo que tragarse las lágrimas cuando vio a Mia descansando la cabeza sobre el hombro de Sophie, completamente confiada, completamente segura. Pasara lo que pasara hoy, Ava siempre estaría agradecida a Damien por darle a su hija estos 30 días de felicidad. El juzgado de familia se alzaba ante ellas como una fortaleza de hormigón, gris e intimidante en la niebla que aún no se había disipado del todo. Allí era donde reinaba el poder de la ley, donde los martillos de madera decidían vidas humanas con golpes secos y definitivos. Ava había estado allí muchas veces y siempre se había marchado llorando, pero hoy sería diferente. Hoy tenía que ser diferente. Entraron en la sala y Ava sintió todas las miradas dirigidas hacia ellas. Preston ya estaba sentado al otro lado de la sala con su equipo de 3 abogados, pero esta vez no lucía una sonrisa triunfante. Miró a Damien con la satisfacción de un hombre que creía tener la carta ganadora. Victoria, la nueva esposa de Preston, ni siquiera se molestó en aparecer, como si el resultado ya estuviera decidido y no necesitara perder el tiempo. La jueza Catherine Moore entró y todos se levantaron. Se sentó en la silla alta y sus ojos fríos y penetrantes recorrieron la sala antes de posarse en cada rostro. Cuando miró a Ava y Damien, Ava intentó leer su expresión y no encontró más que severidad profesional. Hoy estamos aquí para dictar una sentencia definitiva en la disputa por la custodia entre el señor Preston Montgomery y la señora Ava Sinclair. Ahora, señorita Ava Castellano, comenzó la jueza Moore con voz firme, como si estuviera leyendo el parte meteorológico. Durante los últimos 30 días, la trabajadora social ha realizado múltiples visitas y he recibido el informe completo. Sin embargo, antes de tomar una decisión, quiero escuchar a ambas partes si hay alguna información nueva que deba presentarse. Preston se puso de pie inmediatamente, como si hubiera estado esperando este momento durante todo el mes. Y tal vez así fuera. Su señoría, tengo información extremadamente importante que presentar, dijo Preston, con voz teatral, como un actor en un escenario de Broadway. Esta información demostrará que la señorita Ava Sinclair, o cualquiera que sea el nombre que utilice ahora, colocó deliberadamente a nuestra hija en un entorno peligroso para su vida. Hizo una señal al abogado Whitmore, que se levantó y se dirigió hacia el estrado del juez con una gruesa pila de documentos en las manos. Su señoría, este es el expediente del señor Damon Castellano. El hombre, según afirma la señorita Sinclair, es su nuevo marido, continuó Preston, con la voz cada vez más alta por la emoción. Es miembro de la familia Castellano, una de las familias mafiosas más notorias del Medio Oeste. El FBI lo ha estado vigilando durante 8 años bajo sospecha de crimen organizado, blanqueo de dinero y múltiples actividades violentas. Un murmullo recorrió la sala. Ava sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, a pesar de que sabía que esto iba a pasar. Saberlo en teoría era una cosa, pero ver cómo la gente en la sala se volvía para mirarla con horror era otra cosa muy distinta. La señorita Sinclair llevó deliberadamente a su hija de 5 años a vivir a la casa de un jefe del crimen, continuó Preston, con voz atronadora.
O bien no sabía nada y es completamente irresponsable. O bien lo sabía y aún así puso a la niña en peligro a cambio de una vida acomodada. En cualquier caso, esto demuestra que no es apta para ser madre. Dejó caer otra pila de fotografías sobre el escritorio del juez con un ruido sordo que sonó como un golpe del destino. Estas son fotos del señor Castellano con otros miembros de la mafia. Estos son informes del FBI sobre sus actividades. Esta es una lista de incidentes en los que se sospecha que está involucrado. Mi hija vive bajo el mismo techo que unos asesinos, señoría, y su madre de la que la ha puesto allí. La juez Moore cogió la pila de documentos y empezó a hojear cada página, con el rostro cada vez más sombrío. No dijo nada, pero su silencio era más aterrador que cualquier palabra. Tras un lapso de tiempo que pareció interminable, levantó la cabeza y miró a Damien, y en sus ojos Eva vio lo que más temía: decepción, juicio, duda. Señor Castellano, dijo la jueza Moore con una voz fría como el viento invernal, ¿desea explicar estas acusaciones? En la vista anterior presentó una imagen de estabilidad y seguridad, pero estos documentos sugieren una realidad muy diferente. La sala se quedó en silencio. Eva sintió que el corazón le latía con fuerza y que la sangre le rugía en los oídos. Miró a Damien, el hombre que le había prometido que lucharía por ella, y rezó para que tuviera una respuesta para todo esto. Damien se levantó lentamente, se abrochó la chaqueta del traje y se dirigió al centro de la sala como un rey que entra en el campo de batalla. Damien caminó hacia el centro de la sala con pasos firmes, sin prisas, sin vacilar. Se detuvo donde todos podían verlo claramente, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Levantó ambas manos frente a él, con las palmas hacia afuera, dejando que todos las vieran. Manos grandes con dedos largos, con algunas cicatrices tenues en el dorso. Cicatrices que contaban la historia de una vida que nunca había sido fácil. El señor Montgomery tiene razón en una cosa, comenzó Damien, con voz profunda y firme, que resonó en una sala de audiencias silenciosa como el papel. No soy un buen hombre según la definición de la sociedad. Se oyó un murmullo, pero Damien no se detuvo. No habló con el lenguaje de un abogado. No se escondió detrás de frases pulidas o justificaciones evasivas. Dijo la verdad, el único arma que Preston no había previsto. Mi familia es de Chicago, continuó Damien, recorriendo con sus ojos grises la sala antes de posarlos en el juez Moore. Mi abuelo llegó de Sicilia sin nada y construyó un imperio. No todos los métodos fueron limpios. No todas las decisiones fueron correctas según los estándares legales. Yo heredé ese legado. No lo niego. Preston sonrió triunfante desde el otro lado de la sala, seguro de que Damien estaba cavando su propia tumba. Pero Damien no había terminado. Pero hoy no estoy aquí como empresario, heredero o cualquier otro título que el señor Montgomery quiera atribuirme, dijo Damien, con voz ahora más firme. Estoy aquí como padre. Bajó las manos pero no volvió a su asiento. En lugar de eso, comenzó a caminar lentamente delante del estrado, contando su historia a cualquiera que quisiera escucharla. Hace 2 años, mi esposa murió. La voz de Damien se apagó, cargada de un dolor que el tiempo no podía borrar. Se llamaba Isabela. Estaba recogiendo a nuestra hija del colegio cuando un camión perdió el control y chocó contra su coche. Sophie tenía 3 años entonces. Iba sujeta en el asiento trasero y sobrevivió como un milagro. Isabela no tuvo tanta suerte. Hizo una pausa y Eva pudo ver cómo apretaba la mandíbula mientras luchaba por contener la emoción. Lo tengo todo, señor, dijo Montgomery. Damien continuó tras un breve silencio. Dinero, poder, contactos. El FBI lleva 8 años vigilando, pero nada de eso salvó a mi esposa. Nada de eso borró las noches en que mi hija lloraba por su madre mientras dormía. Nada de eso llenó el vacío en una casa demasiado grande para un padre y una hija. La jueza Moore permaneció en silencio, pero sus ojos ya no eran tan fríos. Estaba escuchando, escuchando de verdad, no como jueza, sino como ser humano. Entonces, una noche tormentosa, llevé a Sophie a cenar a un restaurante de carretera. Damien continuó, con voz más suave, como si estuviera recordando, y oí llorar a una mujer. Tenía la cabeza apoyada en la barra, llorando como si se acabara el mundo, y luego rezó. Dijo que necesitaba un milagro. Necesitaba un marido y un hogar antes de mañana o perdería a su hija. Se volvió para mirar a Eva, y en ese momento, la sala del tribunal pareció desaparecer hasta que solo quedaron ellos dos.
Miré a Sophie, miré a la mujer que lloraba, y me pregunté, si alguien hubiera podido evitar que Isabella perdiera a Sophie y hubiera decidido no hacer nada, ¿qué tipo de persona sería? No pude salvar a mi esposa, pero esa noche pude ayudar a una madre a conservar a su hija, así que lo hice. Damon se volvió hacia Preston, con sus ojos grises tan afilados como una navaja. El señor Montgomery dice que sabe quién soy porque ha leído unas hojas del FBI, dijo con voz llena de desprecio. Así que tengo algunas preguntas para él. ¿Sabe cómo se llama la muñeca que Mia abraza cuando duerme? Preston parpadeó ante la pregunta y rebuscó entre los documentos que tenía delante. Miró al abogado Whitmore, pero este solo negó con la cabeza, impotente. No había ningún dato al respecto en ningún expediente de la investigación. ¿Sabe qué color elige cuando dibuja el cielo?, insistió Damon. ¿Sabe cómo se llama la profesora que Mia admira más? ¿Sabe que le gusta tomar leche caliente con miel antes de acostarse? ¿Sabe que le dan miedo los escarabajos? Preston permaneció en silencio, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. No sabía nada de eso. Solo sabía de números, informes financieros y estatutos de custodia. No conocía a su hija. La muñeca se llama Rosie, respondió Damon por él, con voz repentinamente suave. El color favorito de Mia es el morado lavanda. La profesora que admira es la señora Chen, de la guardería, porque siempre le dice a Mia que dibuja muy bien. A Mia le gustan las tortitas con caras sonrientes por la mañana, y siempre le deja el último bocado a Sophie porque dice que las hermanas deben compartir. Sacó su teléfono de la chaqueta del traje. Solicito permiso para presentar un breve video, señoría. No es una prueba legal, sino una prueba del corazón. El abogado de Preston se puso de pie de un salto. Protesto, señoría. Esto no es un procedimiento estándar. La jueza Moore levantó la mano para pedir silencio. Miró a Damon durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. Lo permitiré. Muéstralo. Damon se adelantó y le entregó su teléfono al secretario para que lo conectara a la pantalla grande, y entonces la fría sala del tribunal se llenó del sonido de las risas de los niños. El video estaba grabado en la cocina de la mansión Alpine. Mia y Sophie estaban de pie sobre sillas altas, con la cara llena de harina, amasando torpemente, pero con gran entusiasmo. Alba estaba entre ellas. Llevaba el delantal manchado e intentaba guiarlas para hacer tortitas. Sophie le echó harina en la nariz a Mia, y Mia se rió y le echó harina en la cara a Sophie. Entonces apareció Damon en el encuadre. No era el frío jefe de la mafia que describía Preston, sino un padre que intentaba limpiarle la harina de la nariz a Sophie mientras ella se retorcía porque se reía demasiado. Levantó a Sophie y la hizo girar en el aire, y Mia le tiró de la manga, suplicándole que le tocara a ella. Damon cogió a las dos niñas, una en cada brazo, y giró en círculos en la cocina mientras Saba se quedaba allí riéndose de los tres. No había cámara profesional, ni actores, ni guión, solo la alegría pura de una familia que vivía, se quería y creaba recuerdos que ningún documento podría definir jamás. El video terminaba con los cuatro alrededor de la mesa, con tortitas quemadas en el plato, y a nadie le importaba porque se reían demasiado. Damon recuperó el teléfono y miró directamente a los ojos del juez Moore. El señor Montgomery tiene dinero, dijo, con una voz que transmitía una certeza inquebrantable. Tiene abogados e investigadores privados. Tiene archivos del FBI y fotografías robadas. Pero no tiene esto. No tiene la risa de su hija. No tiene recuerdos de las mañanas horneando o las noches leyendo cuentos de hadas. No tiene amor. Volvió a su asiento, se detuvo junto a Eva y le tomó la mano. Puede que no sea un buen hombre según la definición de la sociedad, concluyó Damon, con su voz resonando en una sala del tribunal que se había quedado completamente en silencio. Pero soy el mejor padre que puedo ser, y Ava es la mejor madre que Mia podría tener. En los últimos 30 días hemos construido una familia, no sobre el papel, en los corazones de las dos niñas sentadas allí, todavía cogidas de la mano, porque no conocen otra forma de estar. La jueza Moore miró a las niñas. Sophie y Mia seguían una al lado de la otra, con sus diminutos dedos entrelazados con fuerza, como si temieran que alguien las separara. Luego miró a Preston, el hombre con montones de papeles y abogados, pero sin una sola foto con su hija. El silencio se apoderó de la sala como un pesado manto, y en medio de ese silencio, todos esperaban el fallo que cambiaría sus vidas. La jueza Moore devolvió el teléfono al secretario del tribunal y volvió a sentarse en su asiento.
No habló durante mucho tiempo, tanto que Eva sintió que podía dejar de respirar. La jueza revisó el expediente de Preston una vez más y luego miró a las dos niñas que seguían sentadas en la última fila con las manos entrelazadas, sin saber por qué los adultos estaban tan tensos. Finalmente, la jueza Moore carraspeó y comenzó a hablar. Llevo 30 años haciendo este trabajo, dijo, con una voz que denotaba el cansancio de alguien que ha sido testigo de demasiadas tragedias familiares en esta sala. He visto a madres y padres luchar por la custodia como si los niños fueran trofeos que ganar. He visto a niños arrastrados de un lado a otro como si fueran juguetes. Y he aprendido una cosa. Miró a Preston con una mirada que lo atravesó de parte a parte. El dinero no puede comprar el amor. El poder no puede comprar el afecto. Y los papeles, ya sean archivos del FBI o estados financieros, no pueden medir el corazón de una familia. Preston abrió la boca para objetar, pero la jueza Moore levantó una mano para detenerlo. Señor Montgomery, ya ha tenido su oportunidad de hablar. Ahora es el momento de escuchar. Se volvió hacia Damon y Eva, con el rostro aún severo, pero ya no tan frío como al principio. Señor Castellano, no voy a decir que no me importa lo que el FBI ha escrito en su expediente, pero tampoco puedo ignorar lo que vi en ese video. Vi a dos niños que eran felices. Vi una familia que se reía. Vi a un hombre que sabía el nombre de una muñeca que sostenía un niño que no era suyo por sangre, mientras que el padre biológico de ese niño no sabía nada más que la cantidad de dinero que tenía en su cuenta bancaria. Ella se levantó y toda la sala contuvo la respiración. La ley da prioridad al interés superior del niño, declaró la jueza Moore, con su voz resonando en una sala tan silenciosa como el papel. Y el interés superior de un niño no está garantizado por el saldo de una cuenta bancaria, por una mansión o por un coche de lujo. Está garantizado por la presencia y el amor, por los desayunos juntos y las noches dedicadas a leer cuentos de hadas, por saber qué le da miedo a tu hija, qué le gusta, con qué sueña. Miró a Preston y por primera vez desde que había entrado en la sala, Eva lo vio pequeño. Ya no era Preston Montgomery III, poderoso tras un muro de abogados y dinero infinito, sino solo un hombre de pie en medio de la sala, despojado de toda su brillantez, sin nada más que el vacío de alguien que nunca aprendió a amar. Señor Montgomery, usted tiene todo lo que el dinero puede comprar, dijo la jueza Moore, con una voz que ya no estaba enfadada, sino llena de lástima. Pero no tiene lo único que importa, su presencia en la vida de su hija. Ha venido aquí con expedientes y abogados, pero no tiene ni una sola foto con Mía. No tiene ningún recuerdo que compartir. No sabe quién es su hija. Solo sabe que es algo que quiere poseer. Ella tomó el mazo de madera y Ava sintió que el tiempo se detenía. Basándome en las pruebas y los testimonios presentados, en los informes de los trabajadores sociales de los últimos 30 días y en lo que he presenciado hoy en esta sala, dictamino lo siguiente. El mazo golpeó, con un sonido como un trueno, pero para Ava fue el sonido más dulce que había oído en su vida. Se deniega la petición de custodia del señor Preston Montgomery III. Se concede la custodia total de Mia Sinclair a la madre, la señorita Eva Castellano, en su residencia actual con el señor Damon Castellano. Se permite al señor Montgomery visitar a la niña según un calendario establecido por el tribunal, siempre que la madre dé su consentimiento. Se levanta la sesión. El martillo golpeó por última vez y el mundo de Ava se derrumbó, pero esta vez se derrumbó en felicidad. Se hundió en su silla, con las piernas ya sin fuerzas para mantenerla erguida. Las lágrimas brotaron como un manantial, pero no eran las lágrimas de desesperación de aquella noche en el restaurante de carretera hacía más de un mes. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de una madre que sabía que nunca volvería a separarse de su hija. Damon se sentó a su lado, le pasó un brazo por los hombros y la atrajo hacia su pecho. No dijo nada, solo la abrazó con fuerza mientras ella lloraba sobre la costosa tela de su traje, sin importarle las marcas de humedad que pudiera dejar. «Se acabó», le susurró Damon al oído, con la voz ronca por la emoción que rara vez mostraba. «Ahora estás a salvo. Mía está a salvo. Nadie podrá separaros nunca más, mamá». La voz de Mía resonó y un segundo después, un pequeño cuerpo se lanzó a los brazos de Eva. «¿Por qué lloras, mamá? ¿Estás triste, mamá?» Ava abrazó a su hija con fuerza, respirando el familiar aroma del champú infantil
y del algodón de azúcar que Mia había comido esa mañana. No, cariño, dijo entre lágrimas, con una sonrisa que florecía incluso con las mejillas aún húmedas. Estoy feliz, estoy muy feliz. Sophie también corrió hacia ellos y abrazó a Damon por detrás, con cara de ansiedad. Papá, ¿hemos ganado? ¿Podemos quedarnos con Mia para siempre? Damon se giró y abrazó a su hija, y Eva vio que sus ojos grises brillaban de una forma inusual. Sí, cariño, dijo con voz entrecortada. Hemos ganado. Mia se va a quedar con nosotros. Los cuatro se sentaron allí abrazados en medio de la sala del tribunal, sin importarles las escaleras que los rodeaban, sin importarles el mundo fuera de sus brazos. Una familia no nacida de la sangre, sino de la elección, del amor, del valor de tender una mano cuando todo parecía desesperado. Al otro lado de la sala, Preston Montgomery se levantó en silencio. Nadie vino a consolarlo. Ningún abogado le dio una palmada en el hombro. Victoria ni siquiera se molestó en llamar para conocer el resultado. Salió con los hombros encorvados. Un hombre derrotado en una guerra que nunca debería haber comenzado. Pero nadie lo vio marcharse. A nadie le importaba porque en esa sala lo único que importaba eran 4 personas abrazadas, 2 niñas riendo y una familia que nacía de las cenizas de la desesperación. Un mes después de la audiencia, la mansión Alpine estaba bañada por una puesta de sol de color miel dorado. El cielo occidental ardía con capas de naranja, rosa y púrpura que se fundían entre sí, pintando una obra maestra que ningún artista podría recrear jamás. La primavera estaba llegando. Las primeras flores habían brotado en el jardín. Eva las cuidaba todos los días, y el aire estaba lleno del aroma de la hierba recién cortada y la esperanza recién nacida. Damien estaba de pie al borde del jardín, con el sudor perlándose en su frente, apretando los últimos tornillos de un columpio de madera que había construido con sus propias manos. Le había llevado toda una semana terminarlo. Desde elegir el roble más fino hasta lijar cada borde, para que no hubiera ni una sola astilla que pudiera lastimar a sus 2 pequeñas princesas. Marcus se había ofrecido a contratar trabajadores, pero Damon se negó. Había cosas que uno tenía que construir por sí mismo, y un columpio para sus hijos era una de ellas. Una risa clara resonó en el césped, donde Mia y Sophie jugaban con el Golden Retriever que Damon había traído a casa la semana anterior. El cachorro se llamaba Sunny, porque Sophie decía que su pelaje era del color del sol. Sunny corría en círculos alrededor de las niñas, moviendo la cola con entusiasmo y sacando la lengua con pura felicidad. Mia, la niña que antes era tímida y callada, ahora reía mientras intentaba que Sunny se quedara quieta para poder atarle un lazo al cuello. Sophie corría a su lado, gritando instrucciones sin sentido que solo los niños podían entender. Ava estaba de pie en los escalones de la entrada con 2 vasos de limonada fría en las manos, contemplando la escena con el corazón tan lleno de sentimientos que ni siquiera podía nombrarlos. 2 meses antes, había estado inclinada sobre la barra de un restaurante, sollozando, suplicando un milagro para no perder a su hija. Ahora estaba de pie en una casa que antes creía que nunca merecería, viendo a su hija jugar con su hermana y su perro en un jardín bañado por el sol. El milagro había llegado, pero no de la forma que ella había imaginado. Caminó hacia el césped, dirigiéndose hacia Damien, que se secaba el sudor de la frente con la manga. Él levantó la vista al oír sus pasos y una sonrisa se dibujó en su rostro, normalmente frío y severo. La sonrisa seguía siendo poco frecuente, pero Eva había aprendido a atesorar cada momento en que aparecía. ¿Ya está listo?, preguntó, ofreciéndole un vaso de limonada. Damon la tomó, bebió un largo trago y luego asintió con la cabeza hacia el columpio. Está listo, sólido y seguro. Pueden columpiarse todo el día y no pasará nada. Eva se sentó en el columpio y lo empujó ligeramente para que se balanceara. La madera se sentía suave bajo sus manos y podía oler el barniz fresco. Damon se había esforzado mucho en ello. Cada corte era preciso, cada unión perfecta. Un jefe de la mafia podía construir muebles tan bien como dirigía un imperio. ¿Sabes?, dijo Ava, sin apartar la mirada de las 2 niñas que rodaban por la hierba con Sunny. Aquella noche en la cafetería, recé por un milagro. Pedí un marido y un hogar para no perder a Mia. Damon se sentó a su lado en el columpio y le rodeó los hombros con el brazo con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Y qué conseguiste?, preguntó con una sonrisa en la voz. Ava se volvió para mirarlo. El hombre al que una vez temió,
del que una vez dudó y sin el que ahora no podía imaginar vivir. Obtuve un criminal terco que sabe cómo construir un columpio y una montaña de ropa sucia que hay que doblar cada semana. Damen se rió, y el sonido profundo y cálido llenó el aire de la tarde. Me estás haciendo daño, Sinclair. Ava sonrió y luego se puso más seria. No, he conseguido más que eso. He conseguido toda una vida, Damien. Una vida que nunca me atreví a soñar. Miró hacia el jardín, donde Sophie estaba enseñando a Mia a lanzar una pelota para que Sonny la atrapara. Dos niñas, una con el pelo rubio como su madre y otra con el pelo negro como su padre. Y sin embargo, se miraban con el amor de verdaderas hermanas. Tengo una familia, susurró Ava. Una familia de verdad, dijo Damen, girándola para que lo mirara y levantándole suavemente la barbilla con la mano. Los ojos grises se encontraron con los ojos azules en la última luz del atardecer. Y te tengo a ti, dijo, con la voz ronca por la emoción. Un jefe de la mafia rara vez se mostraba así. Tengo a la mujer más valiente que he conocido jamás. Una mujer dispuesta a caminar junto al diablo para proteger a su hija. Tengo a la mujer que convirtió esta casa vacía en un hogar. Tengo la segunda oportunidad que nunca creí merecer. Inclinó la cabeza y Ava supo lo que iba a pasar. Llevaba 30 días esperando ese momento. Desde aquella noche en la cocina, cuando sus dedos le tocaron la mejilla y luego se detuvieron. Ahora ya no había que esperar a la audiencia. No quedaban límites que mantener. Su primer beso tuvo lugar bajo la última luz del atardecer, suave y dulce como una promesa de lo que estaba por venir. Sin prisas, sin exigencias. Solo dos personas que se habían encontrado en la tormenta y que, por fin, confirmaban que habían llegado a tierra firme. ¡Puaj! La voz de Sophie resonó desde el césped. Papá y Ava se están besando. Mia se rió como en un cuento de hadas. Damen y Ava se separaron, ambos riendo porque los habían descubierto. Sonny se acercó corriendo, saltó al columpio y se metió entre ellos, moviendo la cola como si se negara a quedarse fuera. Sophie y Mia corrieron tras ella, subieron al regazo de sus padres y convirtieron el columpio en una maraña de brazos y piernas, risas y pelo de perro. Ava se sentó allí rodeada por dos niñas que se peleaban por su regazo, un perro que le lamía la cara y un hombre que la miraba con una expresión que ella sabía que nunca cambiaría. Y comprendió que ese era el milagro por el que había rezado aquella noche. No el anillo de diamantes, ni la mansión, ni la cuenta bancaria, sino la sensación de pertenecer a algún lugar, el sonido de la risa de su hija en el jardín, la mano que sostenía la suya cuando tenía miedo, la certeza de que pasara lo que pasara, nunca tendría que enfrentarse a ello sola otra vez. A veces, la familia no nacía de la sangre, sino del valor de tender una mano cuando todo el mundo te daba la espalda. A veces, los milagros no caían del cielo. Venían de un desconocido que decidía no mirar hacia otro lado. Y a veces, un ángel de la guarda tenía el rostro de un demonio. La historia de Ava y Damien había terminado, pero su vida no había hecho más que empezar. En la mansión alpina, bajo una puesta de sol que daba paso a una noche llena de estrellas, una familia nacida de la desesperación escribía un nuevo capítulo. Día a día, momento a momento, sonrisa a sonrisa. La historia de hoy nos muestra que el amor verdadero no proviene de la perfección, proviene de la sinceridad. Que la familia no es solo las personas con las que compartes la sangre, sino también las personas que deciden quedarse cuando la vida es más difícil. Si crees que la verdadera familia se construye a partir de la elección y el sacrificio, si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta, comparte este video con tus seres queridos y no olvides suscribirte a nuestro canal para poder escuchar más historias conmovedoras cada día. Nos encantaría saber qué opinas sobre esta historia. ¿Alguna vez has conocido a un desconocido que te ha cambiado la vida? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a la persona que más quieres? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Siempre estamos dispuestos a escuchar las emociones que hay en lo más profundo de tu corazón. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Deseamos a todos los espectadores buena salud, una vida alegre y amor cada día. Que siempre encuentres paz en tu alma y personas dispuestas a tenderte una mano cuando lo necesites. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video.